Buenas a todos, saludos y bienvenidos. Nos encontramos en nuestro vídeo 29 que vamos a dedicar al gesto musical. Ese gesto, esos movimientos que han podido ver en bastantes de los vídeos del canal. Ese movimiento que cambia por completo la escucha de la música y que la transforma de una actividad gozosa pasiva en una actividad gozosa vivencial activa, en una experiencia en realidad. Así que ya estamos en el vídeo 29, familia, y hasta ahora no habíamos reconocido al autor de la partitura. Creo yo que quizás debimos haberlo hecho antes. Así que este es nuestro reconocimiento. Este trabajo fue un descubrimiento, la partitura del oyente, fue un descubrimiento del musicólogo rumano Jorge Balan, que vivió gran parte de su vida en Alemania, donde desarrolló esta labor, y muy en concreto en la Selva Negra, en un pueblecito que se llama Sankt Peter. Él fue quien el día 9 de enero de 1981, en un monasterio donde se encontraba dando un taller, un curso a unas 50 personas, mayormente de nacionalidad austríaca. En ese monasterio y en ese pueblo llamado Wells, que tanto recuerda a pozo en inglés, ¿verdad? Allí es donde llegó la inspiración de la partitura para él, que estaba preparando esta música de Bach, que es tan hermosa, y en esa preparación, un momento determinado, estaba tan metido en la música que solo, sin hacer ninguna intención, se movió su mano derecha. Y cayó en la cuenta que ese movimiento se casaba bien con el flujo melódico. Y lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer, y cuando se dio cuenta que accesaba uno a una experiencia más directa, entonces no le fue difícil plasmar todos los trazos que había hecho en el papel en movimientos y hizo una escucha interactiva. Es mágica la vida porque cuando ya lo hubo hecho, quiso presentársela a un ayudante que él tenía que se llama Uwe Fricke. Lo llamó para decirle, mira, Uwe, ¿qué descubrimiento acabamos de hacer? Y en ese momento cortaron la luz. En ese momento había pasado la hora en que se podía hacer algún tipo de ruido en el monasterio. Y Alemania, Austria, o sea, digamos que carácter alemán, ¿no? Una puntualidad extrema, ¿no? Y encima en un monasterio no se atrevía nadie a poner la música. Entonces, para podérsela mostrar a su colaborador, tuvo que cantarla. Y al mismo tiempo que la cantaba, hacía los movimientos melódicos. Así que nos encontramos con que la primera vez en la historia de la humanidad que se ejecutó una partitura del oyente fue con la voz humana, no fue con la música orquestal. Nada es casual, familia, nada. Todo tiene sentido. Como dije antes, estaba en un monasterio en las montañas de Austria. Encima el pueblo se llama Pozo, Wells. Ahí nació la partitura y el día siguiente la presentó al grupo como si algo que él ya venía trabajando muchos años y inmediatamente notó cómo la gente se iluminaba, cómo la gente quedaba inmediatamente captada por la música y manifestaba una luz diferente, obviamente, claro, si los puso a todos en el ahora.
50 personas de golpe que entren a la hora. Pero claro, no sabía que era ese alcance en ese momento de la partitura, ¿no? Y al día siguiente concluyó la obra y les presentó el lento, el lento de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Ahí ya, digamos, con bombo y platillo, la Sinfonía del Nuevo Mundo es de Dvorak y es un trocito magnífico que hace relación a la petición de nuestra alma de que la amemos y la sintamos en silencio. Es por lo tanto una música suprema. Esa fue la primera música de más entidad, de tamaño, un movimiento de una sinfonía que se presentó en público y efectivamente fue abrumador el resultado tan vivencial y tan intenso que manifestaron tener todos los participantes. Bueno, ahí nació la partitura. Bueno, ¿qué es la partitura, familia? Pues la partitura, después de tantos años de vida y de vida intensa, pasional, que he tenido con este descubrimiento, la partitura es la llave, familia, la llave que abre las artes. O sea, las artes en su conjunto, en cuanto a una narrativa, en cuanto a esparcimiento, está todo claro. Las artes son sumamente encantadoras para pasar un rato agradable, de un modo o de otro, ya sea escuchando una buena poesía o ya sea viendo una danza o incluso una danza sobre hielo. Qué estética, ¿verdad? Qué estética, ¿no? Y desde luego contemplando unos muy buenos cuadros, con un poco de atención y, por supuesto, escuchando música. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que ese lenguaje logre comunicarse con nosotros y transmitirnos sus contenidos. ¿Y qué contenido, familia? Ese sueño dorado de los entendidos en arte de comprender las artes pasa por una llave. Esa llave se llama la partitura del oyente. ¿Por qué? Porque las otras artes que no son música, pintura y escultura esencialmente, son mucho más sencillas de comprender. Y quien comprende la música, lo otro no se le hace difícil. Pero también, familia, porque la escucha interactiva lleva a la escucha consciente. La escucha consciente desarrolla la inteligencia consciente en un individuo. Y la inteligencia consciente es la más indicada de nuestras 8 inteligencias múltiples para comprender las artes. Está muy alejada del intelecto, de la razón y de la lógica. Está mucho más basada en la espontaneidad, en el ahora, en la inmanencia, en la expansión, en la contemplación, en el interrogante interno que te haces, ¿qué me estás diciendo? Ahí llega la inteligencia consciente, esto es esto, más allá de metodologías. Así que la partitura del oyente es un descubrimiento del siglo pasado, pero fuera de serie, así como se dice que el siglo pasado no hay una obra arquitectónica más importante que la Sagrada Familia de Gaudí, del arquitecto Gaudí. Así yo he venido a entender que en el siglo pasado no se hizo ningún descubrimiento docente para la humanidad más importante que la partitura del oyente. Pues ya os he contado cómo sobrevino este proceso en la historia. Bueno, Jorge Balan fue mi maestro. Él me enseñó no solamente la partitura, sino despejó todo un mundo de dudas y me inició en el interés activo por la música, y ese interés ya despertó en mí el interés por la pintura, la escultura y todo lo demás. Así que yo tuve con él una vida compartida de unos 10 años, en los cuales inicialmente él nos daba a nosotros talleres
Y luego nosotros íbamos donde él vivía, donde él tenía un pequeño centro, y allí, en ese centro, aprendíamos todos los aspectos relativos a la partitura. Así que vamos a ello. La actividad de escuchar música así se llama escucha interactiva, ya lo sabemos, ¿verdad? La actividad de escuchar música memorizando esto y con los ojos cerrados se llama escucha consciente. Y la actividad de desarrollar una partitura se llama desarrollar una melorritmia, que no deja de ser un análisis musical, solo que en conciencia de que todo eso se tiene que poder transformar en gestos, en movimientos danzantes de los miembros superiores. Entonces, la actividad de desarrollarla se llama partitura del oyente. Y como estamos hablando de algo tan público, tan compartido, tan vivido en grupalmente como es una música, me toca hacer esta observación. El carácter de esta actividad no es pública. Esto es netamente íntimo. Es decir, no se hace una escucha interactiva o se va a hacer para presentar una música ante un salón de conciertos de una manera, por así decir, novedosa o más vivencial. No. Esto es una relación íntima entre tú y la música y si se puede hacer en el contexto de un grupo que todos tengan el mismo interés, claro, por supuesto. Pero nunca será una actividad pública y mucho menos eh, cobrada mediante una entrada para pasar un rato a gusto. Bueno, hecha esta presentación que necesitábamos por conciencia propia hacerla, entonces ya nos centramos en el contenido de este vídeo, que es el valor del gesto musical, la importancia, el sentido del gesto musical. Y bueno, tiene muchas cosas buenas para nosotros este gesto musical, pero vamos a resumirlo a las 7 más importantes y vamos a tener algunas experiencias. En primer lugar, por así decir, al meternos aún en dinámicas pormenorizadas, el gesto musical tiene el enorme valor de transformar una audición más o menos pasiva, más o menos atenta o incluso atenta, transformarla en un acto. Y eso, familia, es otra cosa. Porque el acto, la acción, lo que hacemos, nos identifica, nos da identidad, dice quiénes somos en ese momento del proceso evolutivo. Lo que haces habla de ti y a su vez te confiere identidad en base a qué tipo de acto. Por lo tanto, no se puede ni comparar oír una música con llevar a cabo una escucha interactiva, que es un acto y que te va a generar una identidad con la primera de las artes inspiradas, una identidad con un lenguaje universal y sobre todo y ante todo, un acto relativo a la verdad universal intemporal. Por lo tanto, qué influencia de identidad tan espectacular. Poder pasar la joya que es un trozo de música clásica a una vivencia. Aquí empieza directamente la escuela en vivo. Aquí ya no hay ni reminiscencia de metodologías psíquicas,
memorizables, repetitivas, aprendidas como papagayos sin saber bien, sino que aquí hay vida viviente, aquí hay vivencia. En la escucha interactiva hay vivencia. Transformas la audición musical en vida y en identidad basada en la verdad. Solo con eso, familia, solo con eso ya está justificada la escucha. Pero tiene otras 6 cosas más, en las cuales ya lo sabéis del vídeo anterior seguramente, y si no, pues la segunda es la capacidad que tiene de traernos sin dificultad mayor a todo ser humano al presente, a la hora. Regresarnos. Y ese regreso a la hora que pareciera, y luego lo es, muy valioso en el campo docente, y que pareciera lo coherente de un aula, un ambiente de clases, familia, eso tiene otro componente muy fuerte, y es quien regresa a la hora ya no está perdido. ¡Wow! Y que no está en el ahora está perdidito. ¿En dónde? En lo inexistente, en lo virtual, en lo referencial, en lo no vivencial, en lo ilusorio, perdidito, más que no lo sabe. Menos mal que no lo sabe, porque si lo supiera se puede morir de vergüenza. De golpe, si eso llegara como una ciencia infusa, se puede morir de vergüenza. Debe ser tan absolutamente perdido, sin caer en la cuenta. Bueno, esto lo usó la música así, pero ya, a la primera melodía que tú trates de casarte con ella con un movimiento que sea coherente con el cauce melódico en cuanto a agudos, graves y carácter melódico, diálogos, monólogos, todo eso se debe tomar en consideración. La partitura debe ser lo más objetiva posible, lo más que se pueda. Y ese es el segundo punto. Y ese punto, para uno de nosotros, no es casi en general, familia, valorable. No es valorable, porque la condición de vivir perdidos es como cualquier condición. Si es común a la casi totalidad, ya no se puede percibir como algo negativo. Es como ahora. La mentira es exactamente lo cotidiano. Se pasó el vocablo el vocablo negativo, mentira, como decían en mi tierra, mentira cochina, decían, como algo muy feo, ¿no? Se pasó a fake, porque fake hasta fake tiene ya un toque, ya está, vaya, moderno, ¿verdad? Y de fake a generalización de la mentira. Y vivimos inmersos en la mentira. Y la mentira, otra vez más, es inexistente. Nos desenvolvemos dentro de una burbuja gigantesca de mentiras sobre realidades inexistentes, sostenida por profesionales del periodismo y políticos e interesados. ¿Y quién lo percibe? Si es lo común. Entonces, estamos facultados para valorar qué es hacer una inmersión en la verdad intemporal por la vía del gesto y de la hora. No, ¿verdad? El valor de la verdad como forma de vida, como una manera acertada de existir, va a requerir una reflexión. ¿Por qué? Porque fake es lo de ahora.
Esto resulta ridículo, ¿verdad? Pero es que somos muy ridículos los seres humanos con frecuencia sin darnos cuenta. Menos mal, menos mal. Permiso. Vamos al tercer punto. El tercer punto de la partitura, lo que faculta la partitura, es con frecuencia nosotros, por la desconexión que solemos mantener con nuestras partes internas, que somos nosotros, como sabéis, alma, espíritu, conciencia, etcétera, amor, etcétera, energías variadas de diversos tipos, ¿verdad? Anhelos profundos, de deseos hermosos, ¿no? Y propuestas positivas, por esa desconexión que el día a día nos tiene de ese mundo nuestro que es tan hermoso pero que está dentro, nosotros tendemos a tener una vida acelerada en general. No digo yo que quienes estéis escuchando, yo creo que vosotros los que estéis escuchando este vídeo, no. No obstante, hay tendencias a esa vida acelerada, y esa vida acelerada basada en no recordar quién eres ni tener relación contigo mismo, ni considerarte ni traerte al escenario cotidiano de tu vida, tiende a darnos una sensación de vacío. Nos falta algo, nos falta algo. No sabemos muy bien qué, pero nos falta. O compramos una ropa o cualquier cosa para compensar. Inconscientemente también, quizás. Bueno, eso es un problema, ¿eh? Es un problema porque hay una insatisfacción de fondo que quiere ser resuelta, familia. Y naturalmente que lo quiere ser resuelta. Bueno, aquí llega la música de esta forma de escucha, desde esta experiencia de presente, desde este caudal de vibraciones, por momentos nutricionales, y nos llena. Es decir, una escucha interactiva de una obra promedio, que no sea tampoco muy larga, pero si es larga mejor, pero quiero decir, no necesariamente tiene que ser una obra. Al terminar, te sientes lleno. Y lo estás. Lleno de frecuencias armónicas, lleno de verdad, lleno de vibración, lleno de armonía y desde luego lleno de belleza. Entonces resuelve el vacío existencial humano. Pero eso depende de que sea experiencia viviente. Y la experiencia es a partir del movimiento, de entrar en acción cuando suena la música. Con todo y con ello, si a alguien se le ocurre no produce el mismo efecto danzar con los 4 miembros superiores e inferiores que hacer una escucha interactiva. No, la danza es una cosa y está muy bien, y otra cosa es la danza de los miembros superiores del cuerpo, y está muy, muy bien. ¿Por qué? Muy sencillo, el gesto nos da un espacio de acción. El espacio de acción del gesto es este que voy ahora mismo a mostrar. Es este. Es esto que veis, ¿no? Este es el espacio de acción del gesto. ¿Veis? Es una elipse, ¿verdad? Y si os dais cuenta, este espacio de acción naturalmente tiene por centro el corazón. Naturalmente deja esta zona en la periferia y los pies y las piernas por fuera. Por lo tanto, toda la actividad superior que tú hagas en este área va a tener naturalmente tendencia a llevarte al corazón. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor que algo que te relaciona con tu propio corazón? O sea, está todo lo mejor que hay de uno, de nosotros, de vosotros. Y eso se suspende en el momento que empieza el movimiento de los pies
y de las piernas, que no deja de ser un lenguaje musical, el cuerpo hablando, pero que produce otros elementos, otras posibilidades y otros resultados, pero no este que nosotros ahora queremos producir. Bueno, hasta aquí esta explicación en el día de hoy. Vamos ahora a daros una experiencia gestual, una experiencia del movimiento. Aquí es muy importante que expresemos la música de la manera más natural y coherente posible. Me refiero a que cualquier movimiento, cualquier gesto no sirve. Sirve un gesto lo más inspirado posible en la melodía. ¿Y por qué? Por muy sencilla razón. El cuerpo tiene un lenguaje corporal. Hablamos con esto. Es un lenguaje silencioso. Los gestos no pueden llegar a un punto en el cual los movimientos corporales que estás haciendo, lo que estás diciendo con el cuerpo, contradiga lo que dice la melodía. Algo así para entendernos, como si en español dijéramos, no, que no, que no. Ya te dije que esto es sí, sí y sí. Sí, sí, sí. No es posible. Tú tienes que decir sí y no, porque el lenguaje corporal tiene que acompañar al lenguaje sonoro. ¿Por qué? Porque ahí lo refuerza. Y de la otra manera, en el hablado y en el musical, lo neutraliza y entonces ya no hay efectos. ¿De acuerdo? Algunos elementos más, como el carácter melódico, la melodía se distingue muy bien si pide, si sugiere, que te van a invitar a poner la mano hacia arriba. Otros elementos como ese carácter melódico que puede resultar más impulsivo, entonces pam, pam, ¿verdad? Pam. O por momentos que la música quiere un tono festivo y estás haciendo movimientos, pero te estás ampliando y estás en ese tono festivo, porque ese es el carácter melódico. Eso y unas cuantas cosas más que salen muy naturalmente hacen que el gesto musical no se puede andar haciendo vulgarmente. Es decir, siempre así, y siempre así, y siempre así, y siempre así, y así, 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 y siempre los mismos movimientos, y lo que es peor, un movimiento así, y siempre cerrar la mano, como veo muy frecuente, y siempre se cierra los dedos, y se cierra los dedos, y se cierra los dedos, indicando una expresión subconsciente de yo quiero coger todo eso, que contradice la belleza y la generosidad de la música. Es decir, que el gesto musical depurado con un poco de observación y de apertura, puesto que no hay aquí nada difícil, porque el lenguaje corporal es algo que hacemos todo el día y está en todas partes, ese lenguaje depurado se va a convertir en un aliado de la narrativa musical. Y además de tener una vivencia, vamos a tener un aliado. Y ese aliado familia, wow, pudiera llevarnos a comprender los contenidos. Con todo y con ello, la experiencia es una joya, como ya en el vídeo anterior pudisteis comprobar, de 26 cualidades que tiene. No obstante, todo el lenguaje quiere ser comprendido. Y, de hecho, cuando uno comprende un trozo de música, le produce una gran alegría. Es más, lo que uno puede hacer con un trozo de música cuando lo ha comprendido es casi ilimitado en cuanto a progreso individual, ¿no? Entonces, vamos a hacer una escuchita donde yo os voy a ir indicando ese carácter melódico y vamos a ir poniendo las manos según sintamos.
este trozo de música para hacer el ejemplo porque tiene muy buenas opciones desde el punto de vista de los cambios del carácter melódico, que permite ajustar los gestos a ese carácter. Y es una misa, se llama Misa de Santa Cecilia, de un compositor francés, Gounod, y que está cantada. Aquí lo que importa es la fuerza de la melodía, nos centramos en la melodía. Ahora vais a ver la expresividad de ese momento inicial fiesta, después del momento de petición, pedir algo, después del momento de victoria y después del final, el momento de éxito. Vais a verlo expresado. Es mi momento, vuestro momento de expresarme yo artísticamente con mi cuerpo. Es una opción de manifestarme como artista para todos. Y eso es algo también. No tengo prisa de abandonar un gesto, un movimiento que expresa espíritu de éxito, victoria, porque yo sé que como estos movimientos no dejan de ser geometría, y la geometría emite ondas de formas en el cuerpo, yo sé que el tiempo que sostengo ese gesto de victoria me estoy empapando de esas frecuencias que me van a ser posible utilizar en mi vida cotidiana. Así que, como veis, se puede ir muy lejos en estas ventajas. Bien. Concluimos el vídeo aquí. Tenemos otro de tamaño análogo a este para poder exponer la totalidad del sentido superior del gesto musical y lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, pero por cuestiones de tiempo y de peso lo tenemos que concluir aquí. Así que nos despedimos y nos vemos en el vídeo número 30.